Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero hablarles hoy acerca de creer en Dios y creerle a Dios. Amén. Una cosa es creer en Dios y que mayormente hay una gran cantidad de personas que creen en Dios. Y otra cosa es creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios ya implica algo más. Creerle a Dios implica un paso mayor que simplemente creer en Dios. Cuando creemos en Dios, solamente basta con pensar que hay algo superior. Pero creerle a Dios implica que todo lo que Dios dice, nosotros lo creemos. Y entonces, si lo creemos, actuamos conforme a lo que hemos creído. Es decir, si yo no creo que hay un micrófono, no voy a hablar. Voy a esperar que alguien me traiga un micrófono. Pero quizás usted me diga, pero lo tenés en la mano. Y entonces cuando yo, mira, lo tengo en la mano. Es decir, hay una actitud hacia lo que yo creo que me lleva a tomar una acción en favor de eso. Ahora, muchas veces creemos en Dios, pero cuando tenemos que tomar acción, aparece un por si acaso. Por si acaso. ¿Qué es esto? Creo en Dios, acepto lo que Dios dice, pero por si acaso me apoyo en la carne. Me apoyo en lo que yo puedo tocar, palpar, y para mí es seguro. ¿Está bien? Y quiero contarles un cuentito que ilustra esto de una manera graciosa, pero creo que nos va a quedar más claro. Un hombre llega a un puente peatonal, abajo un río que asustaba. El puente tenía un cartel que decía que soportaba el peso de un solo hombre. Ante esto el hombre tomó un salvavidas con él y al cruzar, comenzó a cruzar con el salvavidas, el puente cayó. La pregunta es, ¿por qué se cayó si soportaba el peso de un hombre? Bueno, el cuento dice que hombre prevenido vale por dos. Y por eso se cayó. Claro está que esto es un chiste. Pero si lo llevamos a nuestras vidas, muchas veces nos pasa lo mismo. Se nos desmorona nuestros proyectos, porque en lugar de poner nuestra confianza en Dios, creer lo que Dios nos está diciendo, nos apoyamos en el por si acaso Dios falla en el mundo. Y entonces no podemos estar con un pie afuera y un pie adentro. ¿Me explico? Cuando nosotros confiamos en Dios, es decir, le creemos a Dios, entonces caminamos seguros, cruzamos el puente sin problema. Pero cuando no le creemos a Dios, solamente creemos en Dios, solemos tomar precauciones. ¿Qué son precauciones? Es básicamente, nos apoyamos en lo seguro para nosotros, en lo que puedo tocar, palpar, agarrar. ¿Está bien? Entonces, cuando yo me agarro del mundo, el mundo va a hacer que caiga. Va a hacer que caiga. Creerle a Dios es cuando, a pesar de lo que estamos pasando, sabemos que Dios hará algo para cambiar nuestra realidad. Eso es creerle a Dios. Creer en Dios es saber que Dios está. Pero creerle a Dios es saber que Dios va a hacer algo conforme a lo que Él ya declaró para cambiar nuestra realidad a pesar de lo que estamos viviendo. En 1 Samuel 30 nos encontramos con un David en una situación bastante complicada. Él para ese entonces se había pasado a los filisteos con todo su ejército y como que trabajaba para ellos. Y un día iban a la batalla los filisteos contra los israelitas y en principio él dijo, yo voy. Luego no lo dejaron ir porque tenían miedo de que los traicionara, así que se volvió. Pero entre tanto que él fue y volvió, el campamento donde él está, vinieron unos
ladrones, malhechores, y robaron todo, se llevaron a todas sus familias y quemaron el campamento. Cuando ellos llegaron se encontraron con ese panorama y obviamente tuvieron un momento terrible. Tal es así que dice allí la palabra de Dios que en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Lo iban a matar a David, lo iban a apedrear. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Esta era la situación, esta era su realidad en ese momento. Podía hacer dos cosas: hundirse en esa realidad o creerle a Dios. David optó por creerle a Dios y dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo hizo para fortalecerse? Él fue a Dios y le creyó a Dios en todas las palabras que Dios le hablaba. Él luego consultó con Dios y le dijo: iré tras de ellos. Dice: ve, porque te los voy a entregar en tu mano. Y fíjense cómo habrá sido que le creyó a Dios, que logró convencer a esos mismos soldados que los querían matar a él, los logró convencer y salieron todos, siguiéndolo a David, a perseguir a estos ladrones. Y usted sabe cómo termina la historia: los alcanza, recupera todo y Dios agrega todavía a ese recuperar todo, agrega un botín que se conoció como el botín de David. Ahora, hay una forma para saber si le creo a Dios o no. Yo sé que todos creemos en Dios, pero ¿le estoy creyendo a Dios? Ahí está la clave. Bueno, hay una fórmula que es la siguiente: lo creo, lo vivo, lo espero. A ver, repita conmigo. Lo creo, lo vivo, lo espero. Creo lo que Dios me prometió. Vivo lo que Dios me prometió. Y espero lo que Dios me prometió. Primero tengo que creer lo que Dios me prometió. Ese es el paso. Ahora, ¿cómo sé que lo creí? Porque comienzo a vivirlo en forma anticipada. Comienzo a vivirlo en forma anticipada. Hace muchos años yo comencé a construir mi casa. Y la había soñado tanto, la había diseñado tanto en mi cabeza, que a cada uno que me preguntaba o le contaba lo que sea, yo lo llevaba a pasear por mi casa que todavía no estaba construida. Y le podía mostrar cada cosa, hasta los muebles que iba a tener, cómo iba a ser. Le mostraba todo. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro de que iba a levantar mi casa. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque Dios me había dicho que lo iba a hacer. Y yo ya tenía mi casa. Y lo llevaba y decía: aquí va a estar acá y aquello va a estar allá, y esto es esto y aquello es el otro. ¿Y qué había? Nada. No había nada. Pero siempre la vi. Hasta que un día lo que hice fue: espero en lo que Dios me prometió. Esperé y un día la tuve. Y un día no tuve que llevarlos a pasear en mi imaginación o mi visión. Un día los invité a mi casa y pudieron estar y comprobar que lo que yo le había dicho, ahí estaba ahora hecho. Ya estaba hecho. Entonces, cuando yo le creo a Dios, puedo comenzar a vivir anticipadamente lo que Dios me prometió. ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Todos son salvos? ¿Están seguros? ¿Seguros, seguros, seguros? Pero todavía están en la tierra. ¿Salvos de qué son? Son salvos de la muerte eterna. O sea que hasta que no te mueras no vas a ver si sos salva. ¿Por qué me decís que sos salvo ahora? ¿Por qué decís que sos salvo? Porque le crees a Dios y estás anticipando lo que va a suceder en el futuro. Todavía no sucedió.
Porque en esperanza fuimos salvos, dice la palabra de Dios. En esperanza, no en realidad, en esperanza. Entonces, cuando yo le creo a Dios, mi primer paso es vivo eso como si fuera real, como si fuera ahora. Pero todavía no lo tengo. Pero ya lo declaro, ya lo vivo. Yo soy salvo. ¿Me va entendiendo? Ahora, va a llegar el momento que voy a estar esperando, ¿sí? Estamos todos esperando, pero va a llegar el momento en que sí lo voy a poder comprobar, que soy salvo. Amén. Si el Señor viene, no me iré con el Señor. Y si no, el Señor no viene, se terminará mi tiempo. E iré al cielo y podré comprobar todo. Ahora, el punto es que todavía no está. Quiere decir que yo necesito tener esta manera de creerle a Dios en todas las cosas. En todas las cosas. No solamente en el área específica de la salvación, sino en todas las cosas. Porque así como Él nos dice que somos salvos, también nos dice que somos prósperos, también nos dice que somos sanos, también nos dice que... Entonces todo lo que Dios dijo tiene el mismo valor que la salvación. ¿Por qué de una cosa declaramos que sí y en la otra andamos llorando diciendo que no? Ay, no, porque... ¿Por qué si Dios ya lo dijo? Vívalo. Y si todavía no es la realidad, espérelo, pero va a venir. En un pueblo estaban padeciendo una sequía muy grande, de mucho tiempo, y la iglesia local finalmente decide hacer una jornada de oración, clamando por la lluvia. Al terminar la jornada, el pastor declara que mañana Dios haría llover en respuesta a sus oraciones, a su clamor. Estaba allí una niña de unos 10 años y se levantó muy entusiasma y gritó ¡amén! Todos la miraron, simpáticamente se rieron y quedó. El otro día de domingo por la mañana iban todos al culto, aún la lluvia no se veía, pero esa niña de 10 años viene trayendo un paraguas en sus manos. De todos los que concurrieron, solo ella trajo un paraguas. ¿Quién cree usted que le creyó a Dios? ¿Toda la gente que clamó y que estuvo y que parecían muy creyentes, o la niña que simpáticamente gritó un amén y al otro día trajo un paraguas? Al salir de la iglesia, ella salió, abrió su paraguas y la lluvia caía sobre ella. Creer implica una acción. Todos declararon, sí, pero nadie tomó una acción, nadie le creyó a Dios. La única que le creyó a Dios fue esa niña. ¿Por qué? Porque trajo un paraguas. Ella no tenía duda. Va a llover, no me quiero mojar, voy a llevar un paraguas. Lo demás, otro día más de sequía. Entonces, hay veces que nos comportamos como incrédulos diciéndonos creyentes. ¿Por qué? Porque nuestras acciones no van conforme a lo que Dios declaró. Y quizás puedas pensar que esas cosas solo le pasan a otros. O esperar que a ti también te pase. Elías solo necesitó una nube del tamaño de la palma de una mano para declarar que una lluvia muy fuerte venía. Él no necesitó ver la tormenta, bien todos así, somos todos creyentes. Mirá, todo negro, todo oscuro, uy, va a llover, ¿cómo va a llover? Así estamos todos creyentes. Ahora, Elías miró lejos y dijo, una nubecita. No sin antes mandarlo 7 veces, mientras que él oraba 7 veces al pobre, el que le ayudaba, no me acuerdo, el siervo de él. 7 veces lo mandó a subir la montaña. Él te iba, ¿qué ves? Nada. Bueno, bajaba. Anda otra vez. Nada. Anda otra vez. O sea, yo quiero que usted entienda que a veces el creerle a Dios es también permanecer creyendo. No es le creo a Dios, no funciona, viste, yo sabía que no.
¿te acuerdan el cuento de la mujer esa que estaba en el hotel? Agarró la Biblia, abrió la Biblia, y encontró justo donde decía que si tuviera fe como el grano de una mostaza, le dirías a ese monte, échate de ahí, salte de ahí y échate en el mar, y eso va a suceder. Ella se fue hasta la ventana, miró, había un monte, estaba el mar, dijo, monte, salte de ahí y échate en el mar. Cerró la ventana y se fue a dormir. Otro día se levantó, abrió la ventana y ¿qué pasó? El monte estaba en el mismo lugar, el mar en el mismo lugar, no había pasado nada. Y ella me dijo, yo sabía que no iba a pasar nada. Es decir, si tu expectativa es que no va a funcionar, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? ¿Porque Dios no puede hacer? No, porque no le crees. No le crees. Creerle a Dios significa que no tengo dudas de que va a suceder. Y entonces tomo medidas, tomo acciones que muestren que realmente le estoy creyendo. La pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Dice aquí Proverbios 19:17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. ¿Le crees a Dios? ¿Le estás ayudando al pobre? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Saben? Sin meterme en política, nuestro país está pasando por muchas situaciones de hace 1000 años, no de ahora. Pero siempre hay un grupo de personas en la Argentina que se enoja porque ayudan a los pobres. ¿Y sabe lo peor de todo esto? Que he escuchado muchos cristianos en el mismo verso, en la misma actitud. Pero la palabra de Dios dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Hay quienes lo hacen por convicción, me parece bien. Otros por su sentimiento por un sentimiento llamado lástima. ¿Está bien? Pero hay quienes lo hacen creyéndole a Dios que Él lo pagará. ¿Todos actúan bien? Sí, claro, todos actúan bien. Pero solo uno lo hace creyéndole a Dios, lo cual es lo que trae recompensa. Hay muchas cosas que hacemos bien y eso no quiere decir que le estemos creyendo a Dios. Tenemos que hacerlas porque le creemos a Dios, no solamente porque me parecen bien a mí. ¿Me explico? Porque, y apuntaba a esto, lo que dije al principio, estos cristianos que reniegan de que se ayude a los pobres, no están, por más que hagan cosas buenas después, no están en la categoría de los que le creen a Dios. Hacen cosas porque les parece bien a ellos, pero no porque le creen a Dios. Y hay una gran diferencia entre hacer las cosas porque me parece bien, porque me queda cómodo o porque por alguna otra razón me conviene, o hacerlas porque Dios dice que tengo que hacerlas y yo obedezco, le creo a Dios y también Dios actúa en mi vida. Otra de las razones por la cual los creyentes dejan de creerle a Dios es porque se desvanece en sus corazones la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que permanecer en los corazones. El nuevo pacto incluía que Él pondría su palabra en nuestros corazones. Quiere decir que la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Yo no digo que usted se la sepa de memoria, pero tiene que atesorar la palabra en su corazón. Su corazón tiene que responder a la voluntad de Dios. Esto ocurre cuando se presta más atención o mayor tiempo de atención a las palabras que el mundo pronuncia que a las palabras que Dios pronuncia.
Es decir, si yo me paso más tiempo viendo noticieros que leyendo la Biblia, voy a creerle más a los noticieros que a la Biblia. Eso es natural. El diablo está siempre, y escuche esto por favor, el diablo está siempre procurando contradecir y anular la palabra de Dios. Siempre, siempre. Lo que Dios manda, enseña o aconseja, él dirá que es mentira y que Dios no tiene razón, sino que él tiene la razón. Eso fue lo que les dijo a Adán y a Eva. Yo tengo razón, Dios está equivocado. Salmo 119, 142, por favor. Vamos a ir aumentando un poquito más. Dice el 142, tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Tus enseñanzas son totalmente ciertas. 143. Cuando la presión y el estrés me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Estas palabras nos marcan cómo nosotros tenemos que llegar a creerle a Dios. Necesitamos entender y estar absolutamente firmes en estas tres cosas: que sus enseñanzas son totalmente ciertas, encontrar alegría en sus mandatos y sus leyes siempre tienen razón. Sus leyes siempre tienen razón. No, pero mire que ahora descubrieron que siempre tienen razón. Pero que yo leí que siempre tienen razón. Pero mire que siempre tienen razón. Que los dinosaurios que encontraron allá, no sé qué, siempre tienen razón. No me interesa lo que usted lea, escuche o vea. Dios siempre tiene la razón. El diablo opera siempre a través de medios, redes sociales, Instagram, famoso Instagram que ahora está tan de moda, cambiando la certeza de la palabra de Dios por la mentira de la boca del diablo. Y recuerden que el diablo es padre de mentira. Amén. Te dirá que las enseñanzas de Dios no son ciertas. Te dirán que Dios no tiene razón. Entonces te quitarán la posibilidad de tener alegría a pesar de que vengan presiones, estrés y todo lo que ahora está de moda. Te va a quitar la alegría porque no vas a poder deleitarte en los mandatos de Dios. Porque vas a decir, no, este mandato es mentira. ¿Por qué le dices mentira? Porque yo leí, yo le vi, yo tengo uno que me dice que... Mire, yo me hice un cuadrito acá. Por un lado dice, Dios dice, o sea, la Biblia, y por otro lado, el diablo dice. Y yo le puse Instagram para hacerlo más general, pero todo mi televisión, noticias, YouTube, todo ahí. Encamina al niño en su camino, dice Dios, ¿verdad? Su mandato. ¿Qué dice los muchachos? Dicen que ellos elijan cuando sean grandes. ¿Cómo lo vas a obligar? Es una barbaridad. Tenés que dejarlo que cuando sean grandes puedan elegir por su cuenta. Le estás imponiendo las cosas y te llenan la cabeza, te la ponen así. Y todos son gente que aparentemente sabe lo que dice, ¿no? Corrige al niño con vara. ¡Ah! No hay que corregir. Eso es violencia. Una vara, ¡qué horror! ¿O no te dicen eso? El otro día hablábamos, voy a traerlo porque estuvimos charlando. Circuncida al niño a los 8 días. ¿Qué te dicen? No toques al niño, deja que crezca sin agredir su cuerpo. Amados, cada mandato de la palabra de Dios tiene absolutamente razón, es verdad, y todo lo que te dicen están equivocados.
Dios dijo en su palabra que había que lavarse las manos antes de comer, antes de cualquier actividad, había que lavarse las manos. No sé hasta qué año, pero debe haber sido hasta 1800 por lo menos, más o menos. Los médicos operaban sin lavarse las manos. Y se morían la gente por infecciones. Y eran médicos. Se suponía que eran los que sabían. Y sin embargo, Dios ya había dicho que se lavaban las manos. Hasta que al final se dieron cuenta que Dios tenía razón. Había que lavarse las manos. Del mismo modo, se van a dar cuenta de que siempre, todos los mandatos de Dios, tiene razón Dios. Y aunque te digan que no, Dios tiene razón. Quiero hablar de los jóvenes. Hay algunos jóvenes cristianos que dejaron la Biblia por Instagram. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos una norma de fe y práctica. Esto es, lo creo, lo vivo, lo espero. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu norma de fe y práctica? Porque si es de fe y es de práctica, quiere decir que lo creo y luego lo practico. ¿Está bien? Bien, algunos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, han hecho de Instagram su norma de fe y práctica. Si Instagram lo dice, eso lo decide. Y Dios está equivocado. ¿Está equivocado? ¿Creen en Dios? Sí, pero no le creen a Dios. Y quizás algún joven me diga, bueno, pastor, no es tan así. Uno mira, uno escucha, pero no es tan así. ¿Estás segura? ¿Estás seguro? Mira, te lo voy a poner de esta manera. Tus propias palabras, cuando hablas, me dicen que es así. Tú dices normalmente, sigo a tal persona o sigo a tal personaje, ¿o no? ¿No dicen así, chicos? ¿Lo mío? ¿Te dicen? Yo sigo a Pepito, yo sigo a Martita. Yo la sigo. Amén. Quiere decir que en lugar de seguir a Cristo, está siguiendo a ellos. La palabra de Dios dice en Lucas 9:23, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿qué serías vos cuando me decís que yo sigo tal? ¿Sos seguidora de esa persona? Bien. Acá dice Jesús, dice, si quieren ser mi seguidor, tienen que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está siguiendo? No, pero es una científica, es un doctor, es un erudito en esto, es un youtuber, no, ¿cómo le dicen, Joaquín? Ustedes no le dicen youtuber. ¿Cómo? Es un streamer muy conocido, no, este no miente. ¿No miente? Pero debo decirles también que gloria a Dios, porque hay muchos jóvenes que caminan creyéndole a Dios con tal convicción que no dudan en la enseñanza del Señor. Y lo hacen sobre la certeza de dos cosas. Saber que las enseñanzas de Dios son absolutamente ciertas y que sus leyes o mandatos siempre tienen razón. Entonces, cuando la presión y el estrés vienen, no quieren quitarse la vida o cualquiera de las cosas que pueda estar de moda hoy, sino que encuentran en la palabra de Dios la alegría para seguir viviendo. Estos fueron los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Vaya a Daniel 3:15. Dice así, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña? Siempre quise saber que era una zampoña, nunca me puse a buscarlo. Y de todo instrumento de música os postréis y adoráis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis,
En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No dijeron, quizá nos libre, a lo mejor, puede ser, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos eran jóvenes que le creían a Dios. Claro está que terminaron en el horno de fuego. Terminaron en el horno de fuego. Pero también claro está que Dios cumplió su palabra y los salvó. Y dice que ni un pelo de su cabeza se quemó. Amén. Bueno, está el relato ahí si quieren leerlo en el 3:27 y 28, donde todos se juntaron a ver qué pasó, que el fuego no había tenido poder sobre ellos, y luego terminó que Nabucodonosor se convierte y hace que todo su reino se convierta a Dios. Amén. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros le creemos a Dios? Hacemos que muchos otros se conviertan a Dios. Usted dice, yo no sé cómo predicar. No tiene que saber cómo predicar, tiene que saber cómo creerle a Dios para vivir su vida y ser un testimonio para otros. Amén. Ellos servían a Dios, pero también le creían a Dios. Creerle a Dios es dar ese paso de fe, aún cuando las condiciones no están dadas, cuando tu razón te dice que no se puede, cuando todo pareciera que está al revés. Es sacar el pie del bote y caminar sobre las aguas a pesar de la tormenta. Diga conmigo, le creo, lo vivo, lo espero. Creo lo que Dios me prometió. Ahí ya es más difícil, ¿no? Creo lo que Dios me prometió. Vivo lo que Dios me prometió. Y espero lo que Dios me prometió. Cuando lo creo, actúo conforme a ello. Cuando lo vivo, camino, declaro lo que Dios me dijo. Cuando lo espero, nunca me desanimo ni decaigo, sino me alegro en sus mandamientos. Aun cuando el mundo, la ciencia o quien sea diga que el mandato de Dios está equivocado, tarde o temprano, todos ellos van a tener que reconocer que Dios tenía razón. Que Dios tenía razón. Hay una palabra que dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si queremos andar en luz, necesitamos creerle a Dios, porque no andaremos en luz a menos que le creamos a Dios. El diablo se va a presentar siempre de distintas maneras. Se va a presentar como alguien importante, como un científico, como alguien al cual tú respetas. Se va a presentar con los youtubers, como eran influencers y todas esas cosas. Se va a presentar de distintas maneras, pero siempre va a ser el mismo, el diablo. ¿Para qué? Para contradecir a Dios y todos sus mandatos. Ahora, si te unes a esas palabras, si te das por seguidor de esas palabras, entonces el diablo habrá hecho algo contigo, habrá conquistado tu vida, habrá conquistado tu corazón. Y por más que después ores y hagas de todo, el problema está en que ya dentro de tu corazón hay una semilla de incredulidad que no te deja alcanzar lo que estabas esperando. Así como nosotros sembramos una semilla de fe en las personas, el diablo y todas sus redes de contactos por los cuales él habla, siembra semillas de incredulidad en las personas. Y entonces se vuelven incrédulas.
Y por más que usted le hable, no pueden creer, porque hay una semilla que echó raíz. Entonces, por esa razón es que tenemos que cuidarnos. Y cuando yo digo estoy siguiendo a tal persona, por favor, les pido por favor, sobre todo los jóvenes, miren lo que están haciendo. ¿A quién deciden seguir? Porque en esa palabra que para ustedes es inocente, no hay inocencia. ¿Usted cree que esa palabra seguir viene desde la nada? Es el lenguaje de ahora, ¿viste? Ahora se habla así. Sigo a Juan, sigo a Pedro, sigo a María, sigo a... No es casualidad. No hay casualidades en el mundo. Hay causalidades. Y cuando el diablo puso esa palabra para que todos los chicos, los muchachos, los demás lo usen, tiene un propósito. Porque Jesús dijo que teníamos que seguirlo a Él. Entonces Él usó la misma palabra para que nosotros dejemos de seguir a Jesús y ahora sigamos a cualquier cantidad, porque no estoy seguro que no es uno solo que siguen, ¿sí? Cualquier cantidad de personajes que el diablo usa para meterte semillas de incredulidad en tu mente. ¿Me entienden? Si quieres caminar en luz, en victoria y en seguridad, tienes que decir, si Dios lo dice, eso lo decide para mí. Si Dios lo dice, eso lo decide para mí. Y no me importa lo que diga el profesor, el científico, el paleontólogo, el qué sé yo, no me interesa. Si Dios lo dijo, para mí eso está decidido. Se terminó, no hay más nada que discutir. No hay más nada que discutir. No, pero mire, pastor, ¿qué? Y me trae todo el argumento. Yo digo, qué lindo, qué barro, qué estudio extraordinario que hicieron esta gente. Pero ¿sabe qué? Dios sigue teniendo razón. ¿Y seré un necio? Amén. Soy necio para el Señor. Porque al final de todo esto, toda rodilla se doblará delante del Señor y reconocerá que Él es el Señor. Y tiene la razón. Amén. El principio del cristianismo, y con esto cerré, el principio del cristianismo es creerle a Dios como el mismo Jesús hizo. Jesús nació de mujer, era un niño y creció en estatura como Ismael ahí y lloraba como él está haciendo ahora y tenía caprichos y era todo igual. Pero en algún momento comenzó a creerle a Dios. Comenzó a creer primero que era el Hijo de Dios. Su madre le decía, pero él tenía que creerlo, no había otra forma. Y le fue creyendo a todo lo que decía. Y luego tomó las Escrituras y comenzó a creerle a Dios todo lo que decían de él. Y cuando llegó el momento, tuvo que creerle a Dios que el Espíritu Santo lo iba a levantar de los muertos. Tuvo que creerle a Dios. El principio básico del cristianismo es creerle a Dios, así como Jesús le creyó y se convirtió en nuestro Salvador. Amén. Pero Jesús dijo, ¿no les he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es decir, la única manera de ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas es creyéndole a Dios. Y esta noche, Él lo está diciendo una vez más. Hoy vuelve a decirle, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Bueno, la clave para ver la gloria de Dios sobre tu vida es creerle a Él. No solo creer en Él, sino creerle a Él. Y si te parece que no es lógico lo que dice, pues deja tu lógica de lado y síguele creyendo a Él. Y si no encaja con tu razón, pues deja tu razón de lado y síguele creyendo a Él. Y si no encaja con lo que crees que tenías que hacer, pues deja lo que pensabas que tenías que hacer y haz lo que Dios te dice, porque sigue teniendo razón. Amén. Aleluya. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios y vamos a tomar nuestra decisión hoy de creerle a Él sin importar lo que nos digan, lo que nos diga nuestra mente
o lo que nos digan las circunstancias. Amén. Le vamos a creer a Dios para alcanzar lo que Dios preparó para nosotros. Amén.